Bueno, vamos ahora en esta clase a meternos en lo que sería la unidad 4 de UA 21, ¿sí? Que es la unidad de soluciones, ósmosis y difusión, ¿sí? Si ya hiciste química o estás haciendo química, a esta altura tenés un gran beneficio y es el hecho de que ya viste soluciones en química. O sea, hay una parte que se repite en las dos materias. Si no viste química, bueno, cuando hagas química te va a servir, ¿sí? Y esta unidad, bueno, fundamentalmente trata sobre soluciones, que son mezclas normalmente acuosas, o sea, agua con algo más, pero pueden ser otras mezclas, bien, gases con gases, líquidos con líquidos, líquidos con algo que se disuelva, pero lo fundamental acá es que la mezcla sea de tipo homogénea, bien. Y bueno, entonces, con esta idea de mezcla homogénea, lo que vamos a nosotros distinguir es, mejor dicho, no distinguir, es, bueno, se puede pensar en solución y puse solución, es con acento, pero no. Vamos a no poder distinguir qué cosa está disolviendo y qué cosa está disuelta ahí, ¿bien? Entonces, nosotros podemos tener un montón de ejemplos con esto, ¿bien? Ejemplos cotidianos, por ejemplo, no sé, cuando nos hacemos ponerle un tecito, ponele, le ponemos azúcar y lo mezclamos bien. Si le ponemos una cantidad normal de azúcar, no le ponemos 20 cucharadas, sino que ponemos 2 o 3 cucharadas al agua y la mezclamos y vemos que se disuelve bien. ¿Qué ocurre? Nosotros no vamos a poder distinguir las partículas de azúcar acá adentro, sino que el azúcar se va a disolver en toda esta solución, en toda este líquido, ¿sí? Normalmente vamos a tomarlo como agua, y eso es lo que nos va a dar origen a nuestra solución. Bien, entonces vamos a tener algo, un componente que está en mayor cantidad, que es el que va a disolver a la otra parte, que es lo que vamos a denominar como solvente. Con respecto a esto hay varias definiciones, depende de dónde uno lo lea. A mí me gusta quedarme con esto de que el solvente está en mayor cantidad y disuelve a la otra parte. Normalmente el solvente vamos a tomar que es el agua. Bien, de hecho el agua se conoce como solvente universal porque va a disolver una gran cantidad de cosas. Y aquella sustancia que se está disolviendo acá adentro, normalmente está en menor cantidad, va a ser lo que vamos a conocer o denominar como soluto. Bien, en este ejemplo yo puse de, no sé, el agüita con azúcar, el soluto sería el azúcar. Si yo hago agua con sal y la sal se disuelve, voy a tener la sal como un soluto, bien. Entonces, estos dos en conjunto van a formar lo que conocemos como la solución, a esta mezcla homogénea. Bien, ¿qué ocurre? Lo que nosotros vamos a ver que va a ir variando en estas soluciones va a ser las proporciones. Bien, ¿qué separa, por ejemplo, una taza que yo tenga con, no sé, agua, la misma cantidad de agua? ¿Y qué pasa si yo a una le pongo más azúcar que la otra? Y bueno, una me va a quedar más dulce, ¿no? Va a cambiar algo de esa solución, pero lo que nos va a importar a nosotros va a ser la proporción de cuánto soluto hay en cuánta solución o en cuánto solvente, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esta proporción? ¿Y por qué no hablo de la cantidad total que yo puse? Acá puse 5 cucharadas y acá puse 2, ponele. Bueno, porque el tema es que si yo estoy hablando de la misma cantidad de solución, ponerle la tacita de 200 centímetros cúbicos, por ejemplo, em, voy a poder comparar el total del soluto disuelto y si tiene más soluto, está más concentrada, ¿no? Y yo vería, no sé, que está más dulce o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Supongamos que si yo agarro y preparo, no sé, una cucharadita de agua con sal y quiero comparar si está más salada o menos salada que el océano. El océano naturalmente va a tener muchísima más sal porque es muchísima más agua. Pero cuando nosotros queremos comparar, no me interesa el total, sino que lo que me interesa es, bueno, si agarro la misma cantidad de solución, 1 litro, 100 mililitros, 100 gramos, en esa cantidad igualada de solución, ¿cuánto soluto hay? Y eso es de los que nos habla la concentración. Esa proporción es la que me va a decir. Y nosotros tenemos varias formas de medir esa concentración. Antes de pasar a eso, recordemos que por ley de masas, bien, si yo pongo dos cosas en una mezcla, la mezcla total va a tener una masa que es la suma de esas. Bien, ¿a qué voy? La masa de la solución que yo tengo acá, ese C va a ser el símbolo que voy a usar para solución, ese B para solvente y ese T para soluto. La masa de la solución va a ser la masa del solvente junto con la masa del soluto.
Bien, si yo lo pongo en una balanza cuando hago esta mezcla, voy a ver que la masa de la solución va a ser la suma de las cosas que yo haya puesto. Bien. Y algo que no nos podemos olvidar, que va a estar constantemente apareciendo, es de la densidad. Recordemos que la densidad era la masa de algo dividido el volumen que ocupa esa masa de algo. Bien, si yo hablo de la solución va a tener una densidad y que va a corresponder a la masa que tiene en determinado volumen de esa solución. Bien, esto va a estar de fondo, lo vamos a aplicar constantemente. Entonces, metámonos un poco con respecto al tema de la concentración, a esta forma de medir la relación entre el soluto y la solución, o el soluto y el solvente. Yo voy a hacer una lista, vamos a incluir un par que no van a ver en biofísica, pero lo utilizo porque como esto medio que mata a dos pájaros de un tiro con respecto a química y a biofísica, vamos a abarcar todo, ¿bien? Entonces, como yo lo que quiero hacer es armar una relación, ¿bien?, entre soluto y solvente o soluto y solución, tengo muchas formas de medir eso. Bien, hay una forma, por ejemplo, que podemos nombrar formas porcentuales. Y en esta categoría vamos a encontrar toda una serie, en verdad que voy a agarrar una fibra de otro color, pero vamos a encontrar toda una serie de relaciones que podríamos armar. Por ejemplo, lo que se denomina porcentaje masa en masa. Bien, que este porcentaje en masa lo que nos va a indicar es cuántos gramos voy a encontrar del soluto en 100 gramos de la solución. Bien, ¿por qué 100 gramos y por qué en otro? Porque se definió así. Yo podría decir cuántos gramos de soluto hay en 5 gramos de solución y es una forma válida de concentración, no es esta, sería otra. Pero el tema es que nosotros queremos hablar de esta relación. Otra forma porcentual que vamos a tener es el porcentaje masa en volumen, que lo que nos va a estar informando es cuántos gramos del soluto tengo presentes en 100 mililitros de la solución. Recordemos que mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. ¿Bien? Eso yo lo puedo encontrar como en 100 centímetros cúbicos porque es lo mismo. Hay otra que también podríamos hablar, que es el porcentaje volumen en volumen, que eso lo que nos dice es cuántos mililitros de soluto tengo presentes en 100 mililitros de la solución que yo agarre. Tengamos presente que todas estas formas de medir la concentración hablan de en 100 de solución, pero eso no representa que yo tenga 100 mililitros o gramos de solución. Yo puedo tener el océano, ¿está bien? Pero lo que hace es decirme por cada 100 gramos o mililitros que yo agarre de esa solución, puede ser más grande o más chica, lo que sea, voy a encontrar siempre tantos gramos o tantos mililitros de soluto. Estas tres las usamos mucho en química, ¿bien? Y hablan, fíjense que yo las llamo porcentuales porque todas hablan de en 100 de solución, ¿bien? Y por ahí para como una especie de reglita mnemotécnica para que les sirva para acordárselo ni bien lo están aprendiendo, fíjense que la primera letra que me habla de masa, volumen, hace referencia a cómo estoy midiendo el soluto. La segunda letra, masa, volumen, me habla de la solución. Y siempre es en 100 gramos para la masa o en 100 mililitros para el volumen de la solución. Otra forma que tenemos de medir la concentración es la molaridad. Bien, la molaridad que la vamos a representar con una M mayúscula. Yo me doy cuenta que me mencionan la molaridad porque aparece una M mayúscula. Y lo que nos dice esta molaridad es cuántos moles de soluto tenemos presentes. Fíjense que ahora pasamos a hablar no de gramos, sino de moles por cada 1000 mililitros de la solución. 1000 mililitros o 1 litro es lo mismo, ¿okay? Puedo decirlo en 1000 mililitros o puedo decir en 1 litro de solución. Esta cantidad hay que tenerla, o sea, esta concentración hay que tenerla muy en claro que es diferente con otra, que suena parecido pero no es lo mismo, que es la concentración molal o molalidad. Molalidad. Que la vamos a representar con una M mayúscula, ¿sí? Y esta hay que tener cuidado, porque si ven también me dice cuántos moles de soluto tengo, en 1000 también, pero habla de algo completamente distinto, porque estos son en 1000 gramos del solvente, ¿ok? Y ojo con estos 1000 gramos es lo mismo que decir un kilogramo, pero ojo con esta, porque esta es la que empieza a hablar del solvente. Entonces es muy normal que uno venga reembalado hablando de la solución, de la solución, de la solución, aparece molalidad y caemos todos ahí. Entonces, ojo con esta diferencia.
Otra forma de medir concentración que vamos a encontrar, y por ahí ya la vieron con gases, es el concepto de fracción molar, ¿sí? Recordemos que la fracción molar, a ver, como es una fracción, valga la redundancia, es una fracción, pero me dice de la cantidad de moles totales que yo tenga en una mezcla, cuántos moles corresponden, qué fracción de esos moles totales corresponde a determinado compuesto. Bien, lo habíamos representado esto con la letra X. Recuerden que es un número adimensional, es decir, no tiene unidades. Y que lo que nos va a decir es, vamos a ver otro color, o sea, la fórmula que utilizamos es los moles de algo, lo voy a poner de X como de algo de interés, no necesariamente puede ser el soluto, puede ser el solvente, dividido los moles totales. ¿Okay? Recordemos que si a esta fracción molar yo la multiplico por 100, obtengo un porcentaje. Importante. Puedo hacer esto, le puse X, X puede ser tanto soluto como puede ser solvente. Yo puedo encontrar la fracción molar del soluto, puedo encontrar la fracción molar del solvente. Recordemos que la fracción molar es un número que va de 0 a 1. 0 implicaría que no hay nada de esa sustancia ni a la mezcla. 1 vendría a ser como el 100%, lo cual nos diría que todos esos moles que yo tengo ahí son de un solo compuesto. Bien, después si yo tuviera una fracción molar de 0,3, ponele, lo podemos pensar como que el 30% de esos moles totales corresponden a fulana sustancia. Bien, y recordemos también que si yo sumo las fracciones molares de los componentes, si hablo de una solución tengo dos cosas, soluto y solvente, entonces si yo sumo la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, me tiene que dar el total, ese 1, que representa ese 100%. Otra forma de medir la concentración que vamos a tener es la osmolaridad. Y esta nos interesa mucho porque es la que después vamos a vincular con el siguiente tema, que es el de presión osmótica. La osmolaridad suena parecido a molaridad, pero no es exactamente lo mismo. Osmolaridad vamos a representar como OSM, ¿bien? Y es medio parecida porque la definición es cuántos osmoles tenemos del soluto, ¿bien? Presentes en 1000 mililitros de solución o en 1 litro de solución. Fíjense que es muy parecido, pero en vez de hablar de moles, habla de osmoles, ¿bien? ¿Y qué son estos osmoles? Bueno, el tema es que cuando nosotros ponemos una sustancia disuelto en agua, por ejemplo, ¿bien? Nosotros vamos a tener dos grandes tipos de comportamientos que nos vamos a poder encontrar, ¿sí? Y voy a agarrar dos ejemplos que usan constantemente. Voy a usar la urea y voy a usar el cloruro de sodio, que es una sal, como dos ejemplos posibles. ¿Qué ocurre? Nosotros en los compuestos químicos podemos separarlos en dos grandes categorías. Bien, los compuestos que son iónicos y aquellos que no son iónicos, o que sean covalentes o metálicos. ¿Qué ocurre? Los compuestos iónicos están formados por iones y esos iones lo que corresponden a partículas con carga. Bien, es decir, voy a tener dentro de ese compuesto algo con carga negativa que conocemos como el anión y algo con carga positiva que conocemos como el catión. ¿Sí? Ok, genial. El caso del cloruro de sodio, de esta sal de mesa, bien, al igual que otras sales, como por ejemplo, no sé, el sulfato de potasio o el bromuro de litio, por tirar algunos ejemplos, pertenecen a esta categoría de compuestos iónicos y están formados justamente por aniones y por cationes. ¿Qué particularidad tienen estos aniones y cationes? El tema es que cuando nosotros metemos a estas sustancias en agua, lo que ocurre es que se disocian, bien, se separan justamente en catión y anión. Entonces, son sustancias que en estado sólido forman el compuesto, bien, están unidos, catión y anión, yo no separo, pero cuando lo meto en agua, por las características de la molécula de agua, lo que ocurre es que se separan, catión y anión, bien. Entonces, yo voy a hacer algo muy esquemático acá, y es básicamente dibujar en dos colores este catión y este anión, ¿sí? Entonces yo voy a representar, por ejemplo, la parte del anión, que lo voy a marcar acá en rojo, que corresponde al cloro, la parte del catión, que lo voy a marcar en azul, que corresponde
al sodio, y yo veo que la partícula es así, ¿bien? Pero en el instante en el que yo pongo a esto dentro del agua, lo que ocurre es que voy a tener por un lado los cationes, las partículas con carga positiva, y por otro lado los aniones, las partículas con carga negativa. Bien. ¿Y qué consecuencia tiene a todo esto? Porque ustedes por ahí dicen, pero yo estoy en biofísica. Y si ustedes cursaron química, dicen, yo no me acuerdo. Y si no la cursan, dicen, yo no lo sé, lo cual es un problema. Bueno, el tema es que acá no nos va a interesar si es positivo o si negativo. No me importa eso. Esto es para que entiendan de dónde viene esto. Pero lo que a mí me va a interesar es que vean esto. Fíjense que yo acá tenía una sola partícula. Yo acá conté, por ejemplo, uno de este cloruro de sodio. Pero en la solución, como esto se me separa en el catión y se me separa en el anión, yo ya no tengo una pelotita, ahora tengo dos pelotitas. Bien, entonces yo si contaba una sola partícula de cloruro de sodio, por ejemplo en un litro de solución, en realidad yo voy a encontrar dos partículas que provienen de ahí en esa solución. Bien, y eso justamente es lo que va a ir del lado de la cuestión de los osmoles. Estos osmoles los podemos tomar como estas partículas netas, el total que me va a quedar en esa solución una vez que se disuelvan estos compuestos iónicos. Bien, en el caso de este compuesto del sulfato de potasio, lo que va a ocurrir es que el anión, la parte negativa, es una sola, tiene sus dos cargas negativas, pero los potasios van a darme la parte positiva. Bien, como potasio y potasio. ¿Y qué pasa? De una partícula que yo pongo de este compuesto, obtengo tres partículas que flotan en la solución. En este caso, en el caso del bromuro de litio, ocurre algo parecido al de arriba me refiero al primero, ¿no? Tenemos por un lado el litio, que va a dar la parte positiva de este compuesto, y el bromuro, bien, y vuelvo a tener dos partículas como antes. Entonces, a estas cantidades, a estas partículas en las que se nos divide, se nos disocia, hablando propiamente, este compuesto, nosotros vamos a representarlas con un valor, con una letra I. Bien. A ver, paréntesis a esto, pueden ser que lo pongan con la letra I, pueden ser que le pongan la letra A, pueden ser que lo que sea. De hecho, creo que en el apunte utilizaban, no me acuerdo cómo se llama esta letra griega, pero bueno, utilizaban este símbolo, como una B medio cursiva. Pero bueno, esto lo que nos va a estar indicando es en cuántas partículitas se nos rompe este compuesto que yo puse inicialmente. En el caso del cloruro de sodio, como se me rompió en dos partes, este valor vale 2. En el caso del sulfato de potasio, valdría 3 porque se me rompió en tres partículas. Bien. Y en el caso del bromuro de litio, volvería a valer 2 porque de vuelta nos dio dos partículas. ¿Sí? ¿Y qué relación tiene con esta osmolaridad? Bueno, los osmoles son todas estas partículas que yo encuentro al final acá. Bien. Entonces, vamos a tener una relación entre la molaridad, que son los moles del soluto, yo acá podría hablar de un mol, un mol, y la osmolaridad. Y la relación que vamos a tener es la siguiente, que la osmolaridad, cuando yo ponga en corchetes va a ser concentración, bien, la concentración osmolar, la vamos a poder calcular como la concentración molar, o sea, los moles por litro que tenga un soluto, multiplicados por una I. ¿Sí? ¿Qué es esa I? Esa I representa lo que se conoce como factor de Van Hoff. Creo que tiene un apóstrofe acá, pero no me acuerdo. Van Hoff, bien. Y lo que nos va a decir básicamente es corregirnos en cuántas partículas realmente tenemos acá. ¿Sí? Yo pude haber puesto un mol de cada uno, pero en realidad tengo otra cantidad de partículas. Y esta I no solamente va a estar influida por este valor, sino que también vamos a tener otro valor que influye, que se denomina el coeficiente de disociación o coeficiente osmótico. ¿Bien? ¿Qué representa este coeficiente osmótico? Bueno, es lo que se conoce como el grado de disociación, o en cuánto se me disuelve. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo ponga, por ejemplo, esto es la sal de mesa, que yo ponga la sal de mesa, bien, en agüita. Yo sé que cada partícula de sal que se disuelve se rompe en dos partículas más, ¿no? Pero puede pasar que no se disuelva toda la sal. ¿Cuántas veces les habrá pasado, por ejemplo,
que ponen la sal y no sé, les queda ahí en el fondo. También es una cosa aparte, pues eso es solubilidad, pero es para darles una idea. Entonces, este coeficiente osmótico me va a decir, bueno, de esa cantidad que yo ponga de estos compuestos, ¿qué parte realmente se me está separando en 2 o en 3 o en lo que corresponda? Es un número que va a ir del 0 al 1, porque representa este porcentaje, pero dividido 100. No tiene unidades, ¿sí? Y es algo o bien que les dan la información, o bien que les dan todo el resto para que ustedes lo calculen. Si no, lo tenemos que saber de antemano. Lo que sí tenemos que saber de antemano es que si ellos nos dicen algo como que la sustancia está totalmente disociada, ese totalmente disociado lo que nos está implicando es que este valor de G vale 1. ¿Sí? Si no me dicen eso, bueno, me tienen que informar cuánto vale ese coeficiente osmótico. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? ¿Cómo puede pasar que nos pidan algo con respecto a toda esta información? Bueno, puede ser que nos digan, por ejemplo, que tenemos determinados gramos de un soluto en determinada cantidad de solución y que me pidan que exprese eso en alguna de estas concentraciones. O que me den la concentración y me pregunten algo particular de una solución de interés, ¿sí? Algo que sí es importante tenerle presente y es que el mol, bien esta magnitud del mol, y los gramos de una sustancia se relacionan, porque los gramos de una sustancia es la masa, ¿bien? El mol representa un número particular. No voy a ser demasiado extensa con eso, pero lo que es un mol de algo, ¿sí? Corresponde a un número de Avogadro de partículas de ese algo. Es decir, el número de Avogadro es un número 6,02 o 6,022, tiene más decimales, por 10 a la 23 partículas. Bien, yo siempre doy el mismo ejemplo cuando doy las clases de química sobre esto, y para tener una idea de que el mol, como representante de este número de partículas de algo, es como cuando hablamos de docena de empanadas y se entiende que son 12 empanadas. Entonces, hablar de un mol de algo, de empanadas, representa hablar de este número de ese algo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? El mol no es una unidad de masa, es una unidad de cantidad. Yo tengo un mol, tengo 2 empanadas, una docena, ponele. Pero si yo quiero hablar de la masa, el vínculo entre mol y gramos de algo va a estar vinculado con qué partícula, de qué compuesto químico yo estoy hablando, ¿sí? Y para eso utilizamos algo que se denomina masa molar. El hecho de que tenga este nombre de masa molar es porque esta masa molar lo que nos indica es cuántos gramos, bien, tiene un mol en un mol de una sustancia en particular. Bien. Esto normalmente uno lo calcula con la tabla periódica, en esta materia se los van a dar como dato. ¿Y qué pasa? Hay una fórmula que uno utiliza, uno dice que los moles normalmente se representan con la letra M, de algo, uno los puede calcular como la masa en cuestión que uno tiene, por ejemplo, no sé, 100 gramos de fulana cosa, dividido esa masa molar. Bien, vamos a ponerle como MR a masa molar. Esta Ahí me comí lo más, ahí está. Esta cuenta en realidad, a mí no me gusta darla como fórmula porque en realidad viene de una regla de 3. De decir, un mol de algo tiene una masa de su masa molar. Entonces, n moles, lo que sean, corresponde a, no sé, m gramos de la sustancia. Es lo mismo hecho en regla de 3 o hecho en ecuación, no es distinto, ¿está bien? Entonces, voy a tomar algún ejemplo de esto para que puedan ver cómo vamos a aplicar toda esta información, porque en principio suena como muy guau, y seguimos, ¿bien?